En el corazón helado de los nueve mundos, cuando aún los dioses celebraban su gloria entre los salones dorados de Asgard, ya estaba sembrada la semilla de su destrucción. Este no es solo el relato de un dios, es la historia de cómo una mente astuta, un corazón herido y una lengua de plata pueden desmoronar un imperio celestial. Este es el inicio de la caída, y su autor no blandía espada ni martillo, blandía ideas, palabras, verdades a medias y mentiras irresistibles. En este viaje de 10 minutos, conocerás el alma más peligrosa del panteón nórdico, Loki, el dios que no necesitaba truenos para estremecer los cielos. Desde el primer día, Loki fue un enigma. Hijo de gigantes, hermano de sangre de Odín, caminaba entre los dioses con sonrisa afilada y ojos que veían más allá del velo del destino. ¿Fue traidor? ¿O fue el único que entendió que los dioses no eran eternos? Loki no era solo el bromista, el embaucador. Era el catalizador del Ragnarok, el arquitecto de la ruina disfrazado de aliado. Y mientras los demás miraban hacia adelante, él tejía el fin en las sombras, palabra por palabra, acto por acto. Pero ¿cómo se destruye un reino que parece invencible? No con ejércitos, sino desde adentro. Loki supo sembrar discordia, abrir grietas en las alianzas, transformar confianza en duda, amor en desconfianza. ¿Qué llevó a este dios a convertirse en el azote de Asgard? ¿Fue venganza, una visión profética, o simplemente su destino? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver a los dioses. Loki podía cambiar de forma, pero no escapar de su verdad. Fue padre de monstruos, madre de corceles, aliado de héroes y verdugo de reyes. En cada historia donde aparece, arrastra consigo una tormenta. Ayudó a Thor a recuperar su martillo, y también fue quien lo perdió. Salvó a los dioses del caos, y más tarde lo desató. Cada acción suya era un acto con doble filo. Cada palabra una trampa dulce como la miel, mortal como el veneno. En su ambigüedad estaba su fuerza y también su condena. Uno de sus hijos fue Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Otro Fenrir, el lobo que devoraría al mismísimo Odín. Loki no solo desató el caos, lo dio a luz. Los dioses no lo entendían, pero tampoco podían prescindir de él. Era el comodín, el que resolvía lo imposible, pero también el que recordaba que todo lo construido podía venirse abajo. Su relación con Asgard era una cuerda floja, una danza entre utilidad y peligro, entre confianza y pavor. Cada risa de Loki ocultaba una cicatriz. Rechazado por los suyos, subestimado por los grandes, encontraba en el caos una forma de expresión, un lenguaje propio. Pero lo que empezó como juego, como rebelión, se tornó en algo más profundo, una lucha contra el orden absoluto. Loki no destruyó a los dioses porque los odiara, sino porque sabía que incluso ellos eran culpables de sus propios pecados. El Ragnarok no fue un accidente, fue el ajuste de cuentas, y Loki fue su heraldo. Todo empezó como una broma inofensiva, un engaño aquí, un disfraz allá. Pero lo que los dioses no supieron ver fue que Loki estaba escribiendo una sinfonía de caos con cada acto trivial. Los pequeños sabotajes eran solo las notas de apertura. El motivo, humillaciones soterradas, decisiones impuestas, lealtades fingidas. Loki no atacó con violencia, atacó con verdad. Mostró a los dioses el reflejo que no querían ver, su soberbia, su hipocresía, su miedo al cambio. Los desnudó con palabras, y cuando Asgard se sintió ofendida, ya era demasiado tarde. Hubo un momento decisivo, la muerte de Balder, el dios más amado, símbolo de la pureza y la esperanza. Loki no apretó el arma, pero fue su mano invisible la que guió la tragedia. Este crimen fue más que una pérdida. Fue el disparo que partió el corazón de los dioses, quebrando cualquier posibilidad de redención. La confianza se transformó en guerra fría. Y entonces, los dioses hicieron lo que siempre temieron. Encadenaron al único ser que conocía su punto débil. Creyeron silenciar la amenaza, pero solo la estaban alimentando. El castigo fue brutal. Atado con las entrañas de su hijo, un veneno destilando sobre su rostro mientras su esposa, Sigyn,
recogía cada gota con una copa. Así permaneció Loki durante siglos, en una prisión no de piedra, sino de traición. Pero cada lágrima caída sobre su piel era un pacto con el fin. Cada chispa de dolor alimentaba su furia. Y cuando las cadenas finalmente se rompieron, el universo tembló. Loki no regresó solo. Trajo consigo al caos encarnado, dispuesto a incendiar lo que antes lo había despreciado. El Ragnarok no fue solo un cataclismo, fue el último acto de una obra cuidadosamente escrita. Loki no lideró monstruos, los liberó. Cada criatura que emergía del abismo había nacido de sus entrañas, de sus ideas, de su dolor. No fue la espada de Thor ni el ojo de Odín lo que selló el fin del mundo. Fue la palabra de Loki, la promesa de que el tiempo de los dioses había terminado. Y en el día señalado, las estrellas cayeron del cielo como lágrimas de una era que sabía que ya no podía sostenerse. En la batalla final, Loki no se escondió, no huyó, luchó. Frente a Heimdall, el centinela de los dioses, encontró su igual. Fue un duelo de destino, un choque de justicia y astucia, de lealtad y rebeldía. Ninguno sobrevivió. Sus cuerpos se apagaron, pero su legado quedó grabado en los ecos del universo. Loki, el condenado, murió no como un villano, sino como el único que se atrevió a romper el ciclo. En su caída, dejó una lección brutal. Ningún poder es eterno, y todo sistema que niega su sombra está destinado a devorarse a sí mismo. Y así, mientras los cielos ardían, mientras el lobo devoraba al padre de todos, Loki cumplió su rol sin remordimiento. No era el destructor por placer, sino el portador de una verdad que los dioses se negaron a escuchar. En sus últimos suspiros no hubo risa, solo silencio. Pero ese silencio hablaba más fuerte que 1000 truenos, porque Loki no fue un error en el orden, fue la grieta por donde entró la evolución. Y si alguna vez los nuevos dioses nacen de las cenizas, será porque alguien, en otro tiempo, se atrevió a derribarlo todo. Cuando el polvo del Ragnarok se asentó y los cuerpos de los dioses yacían entre los escombros de un mundo que ya no respiraba, lo único que permaneció fue el eco de un nombre, Loki, no como villano, no como traidor, sino como la chispa que encendió la llama que nadie quiso apagar. Los antiguos lo llamaron demonio, los sabios lo estudiaron como fuerza arquetípica, y los pueblos que sobrevivieron lo transformaron en mito, en advertencia, en símbolo, porque el caos no destruye sin razón. Rompe lo viejo para que algo nuevo pueda nacer. Loki encarnó ese principio con una ferocidad que los dioses jamás pudieron entender. Fue el espejo de su arrogancia, el castigo de su inmovilidad. Y así, cuando el universo se resquebrajó, su risa fue lo último que se escuchó. Una risa que no era burla, sino redención, porque en cada colapso hay una semilla. Hoy, miles de años después, su historia sigue viva. Vive en cada mente que desafía la norma, en cada alma que no encaja, en cada espíritu que es acusado de rebelde por atreverse a pensar distinto. Loki no murió. Loki se transformó en idea, en fuego que recorre los márgenes de cada civilización. ¿Y sabes qué? Él sigue aquí, en nosotros, en ti. Cada vez que te atreves a romper una regla injusta, a cuestionar lo impuesto, a desafiar lo establecido, Loki sonríe desde las sombras del mito. Porque él no fue creado para obedecer, fue hecho para destruir mentiras, para colapsar imperios falsos y construir, desde las ruinas, una verdad más cruda, más honesta, más libre. El fin del mundo no fue su condena, fue su triunfo. Si este viaje por la mente del dios más temido de Asgard te estremeció, suscríbete ahora y activa la campana, porque en Necronomito lo oculto se revela y lo imposible cobra vida. ¿Te atreves a descubrir lo que viene?